más complejo. Entonces, bueno, esto es de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, bueno, pues vamos a empezar de una vez. Y vamos a empezar a compartir. Entonces, aquí video para empezar a ver eso. Entonces, ahí me comentan en cuanto ya se ve el escritorio, por favor. ¿Listo? Sí, ya se ve. ¿Ya se ve? Ok. Bueno, entonces, como les decía, vamos a precisamente seguir donde nos quedamos y nos quedamos aquí. ¿Sí? Entonces, habíamos estado jugando con esta serie de datos y habíamos estado poniendo lo que eran las frecuencias absolutas para cada uno de los límites que designamos. Entonces, bueno, vamos a continuar haciendo lo que serían las absolutas acumuladas, relativas y relativas acumuladas. Entonces, bueno, para lo que son las frecuencias absolutas acumuladas, pues de nuevo no es tan difícil. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Sería 50 y... no, sería 50. Entonces, a final de cuentas es lo mismo la frecuencia absoluta en este punto. Y luego ya aquí es donde sí podríamos cambiar un poco la fórmula y podríamos decir, bueno, le podemos decir aquí a Excel, bueno, utiliza lo que es E51 y luego a eso súmale B52. Así, eso sería la siguiente frecuencia absoluta. Y ya, pues bueno, la fórmula, si llenamos hacia abajo, pues ya quedaría, ¿no? Entonces ahí está, esa sería la frecuencia absoluta acumulada y ya está calculada. Ya Excel nos ayuda un poco a que sea más sencillo eso. Y lo mismo podemos hacer con las frecuencias relativas y relativas acumuladas, ¿no? En este caso, para la relativa, pues yo sé que aquí sería de 51 entre 30, que es el total que tenemos de datos. Y eso, bueno, nos faltaría ahí que se quede primero esa división. Y luego ya después eso lo multiplicaríamos por 100 para tener un porcentaje, ¿no? Entonces ya le damos más igual. Ahí tenemos. Y ya nada más nos quedaría hacer lo mismo, ¿no? Y ahí está. Y aquí, por ejemplo, que estos que tienen varios decimales, pues también, ya saben, podemos jugar un poco con ello y utilizar nuestro botoncito de de crecer, o bueno, borrar decimales. Entonces ya nada más, si quieren, los dejamos, por ejemplo, ahí en 2, ¿no? Y ya está. Y ahora sería la frecuencia relativa acumulada, pues bueno, lo podríamos hacer parecido a bueno, igual de hecho a la frecuencia absoluta acumulada. Entonces ahí sería F51, sí, eso es igual ahí. Y luego aquí tendríamos E51 más F52. Nos daría la frecuencia relativa acumulada en este punto. Y lo hacemos lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está. Ya tendríamos los elementos de nuestra tabla. Y ya después podríamos hacer simplemente una tabla, ¿no? Entonces, podemos hacer convertirlo esto literalmente en tabla, como está precisamente aquí. Alguno de ellos, por ejemplo, podríamos ponerlo así. Y ahí está, ¿no? Ya tendríamos nuestra tabla. Ahora bien, ya con nuestra tabla, o bueno, la forma en que ustedes quieran hacer la tabla, porque la pueden hacer así o la pueden hacer como estábamos nosotros haciéndola previamente. Ustedes pueden generar la tabla como a ustedes les parezca más adecuado. Vamos a empezar a ver, bueno, ahora sí, cómo es que yo hago esto, un histograma. Entonces, como les decía, vamos a ver primero el método más común, que de hecho es el que, si ustedes en algún momento dijeran, bueno, se me olvidó y voy a checarlo y voy a ver tal vez un tutorial en internet, es el que normalmente les van a decir. Entonces vamos a empezar precisamente con eso y después vamos a empezar con el otro, porque el otro es un poquito más rebuscado. Entonces, el primero, o el que normalmente van a ver, irónicamente no utiliza la opción de histograma, ¿sí? Sino que utiliza la opción de gráfica de barras.
Entonces, para eso, pues obviamente como en los otros casos, pues yo tomo precisamente mis frecuencias absolutas, voy a gráfica de barras, escojo precisamente la gráfica de barras agrupada, ¿sí? Ahí está, igual que como habríamos hecho en la gráfica de barras normal. Y luego también igual que como en la gráfica de barras normal, doy clic en el derecho, voy a seleccionar datos, voy a editar aquí y voy a poner los límites, ¿no? Que son precisamente los que tengo acá. Y bueno, ahí voy teniendo ya los límites, ¿no? Entonces aquí ya por ejemplo, yo le podría poner que son esos de las vacas, el corral X, ¿sí? Vamos por decir algo. Y obviamente también como en la otra gráfica de barras, pues le podemos terminar de momento de poner lo que es la frecuencia y lo que son los intervalos. Entonces, bueno, hasta ahí, si se fijan, esto es literalmente hacer de nuevo una gráfica de barras. Lo que cambiaría aquí es algo que de todos modos ya también habíamos comentado previamente. Cuando ustedes tienen ya la gráfica de barras, lo que pueden hacer es seleccionar una de las barras y darle doble clic. Cuando ustedes le dan doble clic, les va a salir precisamente ese menú, ¿sí? Entonces, bueno, volvemos a escoger las barras porque son con lo que vamos a trabajar. Ahí está. Y entonces aquí ya lo único que me quedaría es reducir el espacio que existe entre barras, que en inglés es el gap height, ¿no? Entonces, simplemente yo lo voy a reducir. Entonces, ¿hasta dónde lo voy a reducir? Pues bueno, se supone que un histograma es una serie de barras las cuales no tienen separación. Entonces, pues lo voy a dejar hasta 0. ¿Sí? Ahí está, ya en 0. Y lo único que me quedaría es que si lo dejo así, pues se ve medio gacho, ¿no? O sea, sí comprendo que las barras no tienen separación, pero se ve medio gacho. Entonces, vamos a la opción donde está el botecito de pintura. Vamos al borde. Escogemos una línea sólida. Escogemos el color, pues de preferencia yo escogería blanco por el fondo. Y yo ya le diría, o yo ya le podría comentar a, a Excel algunas otras cuestiones en cuanto a lo que es el tamaño del borde y demás, ¿no? Que bueno, aquí el problema es que al parecer me pensó que yo quería el borde de la gráfica, ¿no? No es el borde de las barras. Entonces, ahí está, ahora sí, ese es para las barras. Siempre me pueden escoger eso, o si ven que precisamente no se deselecciona, lo tienen que volver a poner como ahorita. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a línea sólida. Ahí está, ya lo tengo en blanco. Y ahora sí, ya selecciono cualquier otra parte. Y ahí está ya la separación. Y listo, ahí tienen su histograma sin ser un histograma. O bueno, sin ser hecho como normalmente debería de ser hecho un histograma, ¿no? O al menos como en teoría podría ser. Entonces, técnicamente, sí, una de las formas de hacer un histograma es simplemente hacer una gráfica de barras y eliminar el espacio que hay entre las barras. Y de esa manera yo ya tengo un histograma en Excel, ¿no? Entonces, como les decía, esta es literalmente la forma en que van a ver. Y ya, por ejemplo, podrían cambiar el estilo si ustedes quieren de la gráfica. Y obviamente les saldrían de nuevo las barras, pero ya después ustedes también podrían volverlas a cambiar, ¿sí? O sea, no habría ningún problema en cuanto a eso. El chiste es hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Para volver a reducir el espacio entre las barras y para que les volviera a quedar visualmente así. Entonces, esta es la forma más normal que ustedes van a ver que, les digo, cuando vean algún tutorial o lo que sea de internet, les sale la cuestión precisamente de hacer un histograma en Excel. Ahora bien, bueno, profe, pero entonces, ¿de qué sirve la herramienta de tener el histograma en Excel si no lo puedo usar? ¿O qué pasa con eso? No, bueno, sí se puede usar y precisamente vamos a ver cómo es que se usa. Resulta que Excel usa una forma automatizada para tratar de generar lo que es el histograma. Entonces, desde esa perspectiva, una de las cosas graciosas que tiene Excel es que no le importa tener los datos ya preparados, como por ejemplo aquí para la gráfica de barras, que ya los tenemos en una tabla y en función de eso los ponemos. A la herramienta de Excel eso no le va a importar. Resulta que la herramienta de Excel va a preferir los datos
en bruto. Pero vamos a ver que también son los datos en bruto, pero en cierta forma. Y vamos a empezar a verlo para que vean lo gracioso y también medio rebuscado que es hacer un histograma con la herramienta de histogramas en Excel. Entonces, bueno, venimos aquí, obtenemos, agarramos los datos en bruto en lugar de, como les decía, los datos de la gráfica, porque simplemente la herramienta de histogramas de Excel no va a entender esto por alguna extraña razón. Vayan ustedes a quejarse con los programadores. Entonces, bueno, tomamos los datos en bruto, vamos precisamente a la herramienta de histogramas y escogemos histogramas, ¿no? Y resulta cuando ustedes escogen un histograma, les sale esto, que es un bodrio medio extraño, ¿no? Y dice uno, ok, sí, pero ¿por qué las frecuencias van en punto 5? Que esa es una cosa. ¿Por qué nada más tengo dos barras dentro del histograma? Porque nada más está dividiéndose en dos intervalos, básicamente. O sea, tiene varios detalles a final de cuentas esta gráfica, ¿no? Desde el inicio. Y puede decir uno, bueno, ¿y entonces de qué me va a servir eso? Ok. Resulta que precisamente como les decía, Excel, a la hora de que maneja su herramienta de generar histogramas, tiene precisamente sus propias cualidades. Entonces, para lo primero que deberíamos de hacer, o lo primero que vamos a tener que hacer para hacer un histograma con la herramienta propia de Excel, es volver a jugar un poco con las barras. Vamos a volverles a dar clic, ¿sí? A lo que son las barras. Y entonces, nosotros vamos a ir perdón, no es en las barras, sorry. Vamos a cambiar lo que es precisamente lo que vamos a estar observando, y lo que vamos a estar observando es el eje horizontal. Porque es el eje horizontal, a final de cuentas, el que designa los intervalos, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí, si se fijan, puedo yo cambiar precisamente entre las cosas que hay, si yo le doy clic al chevron que está a un lado. ¿Sí? Ok, por cierto, nomás porque ya tal vez lo he mencionado algunas veces y por si a alguien no le ha tocado o no termina de cacharle, ¿no? Este es un triángulo invertido, sí, normal, no hay ningún problema. Esto es un chevron. ¿Sí? Esa forma en B es un chevron. Por si en algún momento, precisamente, cuando yo lo vuelvo a mencionar, un chevron, algunos de ustedes digan, bueno, ¿y qué fregados es un chevron? Entonces es esto, ¿no? Entonces, bueno, le damos al chevron. Y en el chevron utilizamos o escogemos el eje horizontal. Y ahora sí, ¿no? Dentro del eje horizontal designa lo que es esta parte. Obviamente no es la única forma en que se puede hacer, de todos para que lo vean. También la otra cosa es, en lugar de escoger las barras, como ahorita lo había hecho, disculpen, es el eje horizontal. Escogen precisamente, se ponen por encima del número del intervalo que generó ahorita Excel y le dan doble clic, como cuando ahorita estábamos jugando con las barras, ¿no? Y entonces les va a aparecer bueno, déjenme lo borro. Para que lo vean. Le dan doble clic y aparece por así. Y si se fijan, dentro de las opciones que tienen en el eje, con estas barritas, pueden notar que tienen lo que es la amplitud del intervalo, que es en inglés, que es el bind wide, y el número de intervalos, que aquí está como number of finds. ¿Sí? Entonces, si se fijan, esos ahorita están en gris, porque Excel lo hace todo de manera automática. Entonces, querría decir que yo lo que tengo que hacer es, ya sea designar cuál es el tamaño del intervalo o cuántos intervalos yo quiero tener. Entonces, nosotros habíamos quedado que para este caso yo tengo 6 intervalos o una amplitud de 7. Sí, yo podría poner cualquiera de los dos. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo con 6 intervalos, que era lo que decía, que bueno, por ejemplo, ahí si se fijan, nomás le puso el número de intervalos ahora y cambió de automático y me puso otros valores, ¿no? Entonces, ese es otro de los detalles que tiene la herramienta automática de Excel a la hora de los histogramas. Que sobre todo cuando ustedes lo van dejando de inicio del automático, empieza a hacer cosas raras, ¿sí? Entonces, una es la que acaban de ver. Entonces, bueno, yo le digo que deben de ser 6, ¿no? Entonces yo esperaría que después de esto las cosas por fin serían honky dory, todo bonito. Y oh my goodness, ¿qué demonios es eso? Eso es un monstruo, ¿no? Y es un monstruo el cual aparte, si se fijan, no se parece en nada a lo que acabamos de hacer nosotros aquí.
¿Por qué? Porque tiene intervalos en los cuales literalmente no hay datos. Y aparte, la mayor cantidad de datos o bueno, de frecuencias que hay por algún intervalo es 2, ¿sí? Lo cual no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque yo tengo yo tengo más de 2 datos por cada uno de estos intervalos, ¿no? Entonces, resulta que aquí es donde entra ese pequeño detalle que les decía que Excel, graciosamente, por decirlo de alguna manera, no comprende tampoco luego las series de datos a pesar de que es lo que le estamos dando. Entonces, las comprende nada más de la forma en que Excel quiere, no en la forma en que nosotros queremos. Entonces, la prueba precisamente de eso es esto, ¿sí? De cómo es que salen esos intervalos. A pesar de que yo le estoy diciendo que esta es la serie de datos normal. Entonces, ¿cómo corrijo eso? Bueno, resulta que precisamente Excel tiene una forma muy particular de leer o de querer leer estos datos, sobre todo cuando ya nosotros jugamos con el número de intervalos o con la amplitud del intervalo. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es, en lugar de tener la serie de datos como la tenemos aquí en un arreglo rectangular, vamos a tener que ponerlo en un arreglo ya sea lineal o de columna. A lo que me refiero es, todos los datos van a tener que estar o ya sea en una sola fila o ya sea en una sola columna, ¿sí? Porque resulta que Don Excel se va a poner los moños y me va a decir que esto no lo va a comprender en el arreglo rectangular, pero mágicamente sí lo va a comprender si lo pongo en una sola fila o en una sola columna. Y vamos a precisamente empezar a mostrarles eso. Entonces, voy a ir poniendo la gráfica aquí. ¿Sí? Y lo que voy a ir haciendo es lo siguiente. Voy a empezar a tomar estos datos de lo que son las otras filas. Los voy a empezar a pegar a un lado para que precisamente todos los datos estén en una sola fila, como ahorita decía, ¿no? Ahora copio estos de aquí y los voy a pegar aquí al final. Ahora voy con los otros que siguen. Los copio. Nuevo. Voy al final. Pego. Luego, nuevo. Los copio. Voy al final. Y lo pego. Ahora bien, precisamente para que vean lo absurdo de todo esto, luego de cómo es Excel. Aquí está el resultado de cómo yo tomé la base de datos en este arreglo rectangular, ¿no? Ahora, vamos a tomar la misma base de datos, pero cuando está en la sola fila. ¿Sí? O sea, vamos a tomar, son los mismos números, lo único que cambia es el arreglo en el que están. Entonces, voy a tomarlos a todos. Ahí está, ya los tomé a todos. Y voy a hacer literalmente lo mismo que había hecho ahorita para esto. A ver cómo es que cambian las cosas. Voy de nuevo, tomo la herramienta de histograma. De inicio, si se fijan, a pesar de que son los mismos mendigos datos, lo único que cambia es el arreglo en el que se encuentran. De manera automática, Excel, primero que nada, ya reconoce la cantidad de la frecuencia que realmente existe. Y en este caso, él me presenta una opción, ¿no? Que es de manera automática, Excel pensó que la mejor forma de dividir esto fue en 4 intervalos. ¿Sí? Entonces, esa es la forma automática que tiene Excel, porque Excel, como les había comentado, puede hacer precisamente una lectura de estos datos y sacar el histograma de manera automatizada. Pero, precisamente nosotros le habíamos dicho a Excel, ya de hecho previamente, o bueno, nosotros ya lo habíamos trabajado ahorita en Excel, el poder calcular todo esto de aquí, ¿no? Y eso precisamente le estamos haciendo una metodología que sabemos que existe y funciona para el cálculo del número de intervalos, que es precisamente nuestro cálculo de K que tenemos aquí, y en función de eso, precisamente la amplitud de los mismos. Entonces, para cambiar eso, vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho previamente aquí, a escoger el eje. Y aquí se fijan, escogió que sea de manera automática, Excel escogió que fueran 4 intervalos de una amplitud de 13. Entonces nosotros vamos a quitarle eso, ¿no? Y vamos a poner un nuevo número de intervalos. Que no, si se fijan, esa es otra de las cosas graciosas.
Yo simplemente cambio a la opción y pudieron haber notado cómo cambia del automático que designó Excel a de repente mágicamente ahora tiene diferente amplitud, ¿no? De nuevo, es una de las cosas extrañas que luego tiene Excel, ¿no? Pero bueno, ni modo. Vamos a decirle que yo no quiero 4 intervalos, yo quiero 6. Te friegas. Ahí está. Y, mágicamente, es la misma gráfica que ya habíamos hecho. ¿Okay? Lo único que cambia es que también aquí, si se fijan en Excel, como nosotros mismos lo habíamos calculado, considera la amplitud del intervalo con todo y sus decimales, ¿sí? Ahí pueden notar precisamente ese 7.03333333, ¿no? Que bueno, ahí si quieren precisamente para que se corrija un poco lo que son los valores del eje, pues lo otro que pueden ver es cambiar tal vez aquí y quitar todo lo que va después del punto y dejarlo únicamente como 7. El problema es que aquí ahora Excel dice, no, bueno, si lo quieres poner a 7, entonces van a ser 7 intervalos, ¿no? Entonces, bueno, ahorita podemos corregir de todo la cuestión del eje. Si se fijan, es una tras otra luego con Excel a la hora de decirle las cosas. Entonces, vamos ahí. Y ya esto simplemente vamos a cambiar ahorita lo que es los datos del eje, ¿no? Pero bueno, ahí está. Si se fijan, es la misma gráfica. Entonces, esta es una de las razones también por las cuales cuando ustedes lleguen a ver algún tutorial, la gente prefiere no meterse en broncas de decirles y explicarles todo lo que está detrás de esta con la herramienta de histogramas de Excel. Y mejor les dice, ya es una gráfica de barras, haz que las barras sean más grandes y ¡pam! Ya tienes también tu histograma, ¿no? Antes de seguir, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. No, profe, gracias. ¿No? Ok, ¿sí se va entendiendo, jóvenes, o no? Sí. Sí, bueno. Vamos a ver el examen. Okay. Vamos a poner de nuevo igual lo mismo, ¿no? Aquí tengo lo que son mis frecuencias. Y aquí tengo intervalos. Okay. Entonces, ahora vamos a jugar precisamente con esto que habíamos dicho previamente. Es que no me acuerdo si funciona directamente aquí. Sí funciona. Pero ahí está, ya. Listo. ¿No? Entonces, literalmente ya nada más cambié no sé, si no lo notaron, lo voy a volver a hacer. Para quitar todos los decimales de los intervalos automatizados que generó Excel, lo que hice fue lo siguiente. Y voy a regresar aquí. Ahí está. Si se fijan, esos eran los que había puesto originalmente. Entonces, lo único que hice fue regresar aquí a Home, seleccionar precisamente el eje, ¿sí? Los datos del eje. Si se fijan, ahí está seleccionados. Ahí está el rectangulito. Y lo único que hice fue quitarle decimales. Le doy clic ahí a quitar decimales. Lo único que va a pasar es que de inicio va a quitar todos los decimales y va a dejar la unidad. Ahí está. Pero como no quiero eso, precisamente, sino que cuando menos mantengo un decimal, ¿sí? Como son los valores, entonces le incremento un decimal. Ahí está. Y listo, lo tienen la misma gráfica, a menos de que noten precisamente el otro pequeño gracioso detalle. El otro pequeño gracioso detalle que ustedes van a poder notar aquí son los límites superiores y los límites inferiores, ¿sí? Que a comparación de los que nosotros designamos, ¿sí? Que son estos de acá, a pesar de que dan la misma gráfica, Excel se queda con la idea de, no, los límites superiores e inferiores van a estar compartidos. Entonces, es a lo que voy a decir. Si se fijan, el límite superior aquí es 387.1, límite inferior es 387.1. ¿Sí? Entonces, ahí es precisamente donde también Excel cambia un poquito en cuanto a lo que son precisamente los límites que se manejan, ¿no?
Entonces, ese sería el otro pequeño detallito que ustedes se podrían llegar a topar y que obviamente bajo ciertas circunstancias podría llegar a ser algo confuso, ¿sí? Entonces, recomendaciones es, bueno, tienen la herramienta automática de Excel. Excel precisamente designa las cosas de una manera dada en función precisamente de lo que ustedes hayan calculado de todos previamente. Pero para tener más certeza, yo siempre les voy a decir, pues mejor hagan esto porque ustedes precisamente tienen la certeza de cómo están poniendo los datos y cómo hicieron el cálculo precisamente de esos datos uno a uno. ¿Sí? Y entonces ahí está. Esos son los histogramas y las diferentes formas de hacerlo. No sé si haya alguna pregunta de momento en cuanto a eso. Yo no exactamente sobre lo que estamos viendo, pero en el examen vamos a tener que hacer ejercicios de Excel. Sí. Ah, ok. Sí, van a tener que hacer ejercicios de Excel. Entonces, sí, creo que es 1 o 2, no me acuerdo cuántos es. Sí, creo que son, bueno, es 1 o 2 ejercicios de Excel, pero sí van a tener que hacer ejercicios de Excel. Profe, Sí. ¿nos va a poner los temas de lo que va a venir en el examen? Pues es todo lo de gráficas. Todo lo que hemos visto de gráficas. Desde antes de las vacaciones. Todo lo que hemos visto de gráficas. Sí, eso es lo que va a venir. Entonces, sí, vamos a terminar aquí en lo que es la parte esta de Excel. Ok. Entonces, bueno, ahí está. No sé, de momento, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nadie? No. Ah, bueno. No, profe. Entonces, ahí está. Esto es en cuanto a lo que es histogramas. Lo que nos queda de histogramas sería ver, de todos modos, el otro tipo de gráfica de histograma que está presente. ¿Por qué? Porque sí, aunque no lo parezca, hay otro tipo de gráfica de histograma. ¿Sí? Y es esta gráfica que tenemos aquí, que es una gráfica de Pareto. Vamos a hablar un poco acerca de esta gráfica de Pareto. ¿Sí? Entonces, ok. Veamos, ¿no? ¿Listo? Gráfica de Pareto. ¿Qué cosas pueden notar entre la gráfica de Pareto y la gráfica de histograma anterior? Es el orden en el cual están las barras dentro del histograma. Si se fijan, los intervalos no están en orden, están desordenados en comparación de, por ejemplo, los que están acá abajo. ¿Sí? Que este es el orden precisamente en función de menor a mayor dentro precisamente de los datos originales. Si se fijan, aquí no está. Aquí está de mayor a menor, pero en cuanto a las frecuencias. ¿Sí? Entonces, aquí las barras están acomodadas de mayor a menor en función de quién tiene más frecuencias a quién tiene menos frecuencias como intervalo. Entonces, ese es el primer detalle de una gráfica de Pareto. Es un histograma, pero en el cual precisamente las barras del histograma están acomodadas en orden de frecuencia. ¿Sí? Y este orden de frecuencia técnicamente puede ser así, de mayor a menor o de menor a mayor. O sea, se puede invertir. ¿Sí? Y técnicamente sería lo mismo, pero Excel les maneja por default este orden, ¿no? Y aparte, puedes notar que también la gráfica de Pareto tiene otra cosa interesante. Y eso es que es una gráfica híbrida. ¿Por qué? Porque maneja tanto una gráfica, bueno, en este caso un histograma, como una gráfica lineal. ¿Y qué quiere decir la gráfica lineal? Bueno, si se fijan, la gráfica lineal realmente no obedece a las frecuencias. La gráfica lineal obedece a los porcentajes. ¿Sí? Porque si se fijan, la línea llega al 100%. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es, si se fijan, cada uno, ay, perdón, no se nota, ahí está. Cada uno de los puntos de esta línea, que de hecho vamos a tratar de que... vamos a ver si hay alguno en donde se vea mejor eso. No, vamos a tratar de darle...
Sí, sí. Bueno, si fijan en cada uno de los puntos que corresponden a cada uno de los intervalos dentro de lo que es esta gráfica lineal del Pareto, lo que va pasando es que se va aumentando el porcentaje que representa cada una de estas nuevas frecuencias. Entonces, por eso es que este empieza en 20%. Que de hecho, si se fijan, ese 20% es justamente el 20% que nosotros habíamos calculado en nuestra frecuencia relativa acumulada. El siguiente va a ser la suma, ¿sí? Pero obviamente es la suma en función del porcentaje. Bueno, son, perdón, 23.33% y 23.33% porque son los dos de 7. Entonces aquí esta marca está en 23.33%, esta otra marca está ahora en 46.66% porque es la suma en ese orden, ¿sí? No en este orden de aquí. Y luego a ese le sumo 20%, que es de esta barra, y después le empiezo a sumar 13.33%, 13.33% y por último 6.67% para completar el 100%. Entonces, la gráfica lineal de la gráfica de Pareto, lo que me va indicando es precisamente cómo es que cada una de las barras va adicionando al total de los datos, ¿sí? Y por eso es que ustedes tienen este eje adicional, que este es el eje, como les digo, para la gráfica lineal. Y obviamente que es cómo se va adicionando, como iba diciendo, el porcentaje en función de cada intervalo con lo que es la frecuencia que tiene. Entonces, la gráfica de Pareto es otro tipo de gráfica de histograma que se utiliza dentro de ciertas circunstancias, ¿no? Y bueno, ahí está. Obviamente, si ustedes se fijan, pues sí, técnicamente yo también puedo hacer una gráfica de barras, la cual sea una gráfica de Pareto. Lo único que tengo que hacer es acomodar los datos precisamente de tal manera en que estemos precisamente con estos mismos órdenes, ¿no? Sería lo único que yo debería de hacer y yo también podría generar la gráfica de Pareto. Y después, yo lo que debería de hacer, es más para que lo vean, si lo quisieran hacer algo parecido. Ahorita no voy a entrar tal vez en muchos detalles porque no es propiamente la cuestión ahorita el ver la gráfica de Pareto, pero ustedes podrían ya después adicionar una segunda serie de datos que sería la de las frecuencias relativas acumuladas, ¿sí? En este caso, así por cómo están al menos ahorita los datos. Y esa segunda serie la convertirían en una línea. Que ahorita vamos a ver cómo es que se hacen ese tipo de cosas. Ahorita nada más les estoy comentando de que técnicamente ustedes pueden hacer su gráfica de Pareto sin necesidad de utilizar la opción de Excel, ¿sí? Te digo, ahorita vamos a ver precisamente, ahorita que veamos las gráficas de líneas, vamos a ver precisamente los híbridos y ahí van a ver precisamente cómo es que podemos hacer esto, ¿no? Ok, bueno. Entonces, ahí está, ese es el otro tipo de gráfica de histograma, que es la gráfica de Pareto que ustedes tienen aquí como opción. Ok, entonces, bueno, con eso ya tenemos estas gráficas. Ahora bien, vamos a empezar a hablar del siguiente tipo de gráficas que van a ser las gráficas lineales, ¿sí? Entonces, recordarán que dentro de las gráficas lineales, cuando estuvimos hablando de ellas desde la perspectiva teórica, dijimos que son gráficas las cuales podemos utilizar para plasmar tanto lo que son variables cualitativas, ya sean nominales o ordinales, o también para lo que son para lo que son variables cuantitativas normalmente discretas, aunque técnicamente también los podría utilizar para continuas, ¿no? Entonces, es un tipo de gráficas pues un tipo de gráfica que se puede utilizar para diferentes cosas, pero normalmente también lo otro que comentábamos de las gráficas lineales es que tienden a utilizarse mucho en lo que son análisis en función del tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer precisamente un ejemplo que haga precisamente eso, ¿no? Un análisis de algún tipo de dato en función del tiempo. Entonces, imaginemos algo o un caso como ahorita, por ejemplo, lo que tenemos, para bien o para mal, con el coronavirus, ¿no? Entonces, imaginemos que vamos a poner datos, o es más, si no es coronavirus, podemos pensar en alguna otra enfermedad, ¿no? Es más, si quieren, vamos a pensar tal vez en alguna otra enfermedad para que
No piensen que todo gira en torno de coronavirus. No podemos pensar vamos a pensar tal vez en, ¿qué les parece? Enfermedades gastrointestinales. Sí, que esas también tienen sus épocas del año en las cuales son más comunes, que normalmente es hacia verano, porque es cuando normalmente empezamos a comer y beber cualquier cosa de la calle, ¿no? En circunstancias normales. Entonces, vamos a imaginar que estamos tal vez hablando de una de esas, ¿no? Para que sea un poquito diferente. Julio, agosto, noviembre y diciembre, ¿no? Pues sí, imaginamos que tenemos meses y para estos meses tenemos una determinada cantidad de casos, ¿sí? Que serían las frecuencias absolutas. Entonces, en este caso podemos, como lo que vamos a estar viendo ahorita ya es la gráfica lineal como tal, vamos a dejarlo únicamente en lo que es precisamente en este caso los meses y los casos, ¿sí? Y no vamos a entrar en frecuencias relativas absolutas acumuladas ni nada por el estilo, ¿no? Ahorita no vamos a hacer eso, vamos a hacer eso para ilustrar el tipo de gráfica. Entonces, como les decía, las enfermedades gastrointestinales tienden a ser más comunes en verano que en invierno. Entonces, imaginemos que estamos precisamente en un lugar que funciona así. Y pues tenemos, es una población relativamente pequeña, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos 65 casos en enero. Y luego en febrero tenemos unos 28. En marzo, que ya empieza a haber un poquito más de calor, digamos que esto empieza a aumentar. Y tenemos 49. Hacia abril, precisamente, las cosas cada vez son más calurosas. Entonces, pues ya 68. Y luego, digamos, en mayo es donde normalmente las temperaturas empiezan a dispararse en varios lugares. Digamos que ya ahí empezamos a tener casos. Hacia junio ya precisamente la cosa, pues bueno, es un poquito más grave. ¿Sí? Y obviamente lo que es julio, agosto y septiembre empiezan las cosas a disminuir, ¿no? Precisamente por cómo es el comportamiento climático. Entonces, ahí estamos. Y luego ya para octubre, pues obviamente que las cosas disminuyen todavía más. Y para noviembre, pues obviamente, y diciembre, la cuestión precisamente es cada vez menor, ¿no? Pues ahí está. Digamos que esos fueron los casos que se presentaron en esta ocasión para esta ciudad o este lugar, el cual sufre de estas enfermedades gastrointestinales, ¿no? Ok. Entonces, bueno, vamos a hacer una gráfica lineal. Lo interesante aquí es que, si se fijan, ahora tengo una variable cualitativa, que son los meses. Entonces, como ahora tengo una variable cualitativa, una de las cosas interesantes es que, a comparación de cómo ocurría con estas otras tablas que yo tenía aquí con variables cuantitativas, en este caso yo sí voy a poder tomar las dos barras, perdón, las dos columnas, tanto la columna precisamente de los meses como la columna de los casos. ¿Por qué? Porque resulta que ahora sí Excel no va a tener problemas en cuanto a la identificación, porque va a estar claro que una es la serie de datos y la otra es las variables, ¿no? Entonces, yo los puedo tomar directamente las dos columnas e ir directamente a escoger mi tipo de gráfica, que en este caso, como dijimos, es una gráfica lineal. Entonces, igual que como ocurre con las gráficas de barras, yo puedo escoger entre las que tengo aquí y yo les recomendaría ya sea esta o esta, ¿sí? Que son ambas gráficas lineales. Lo único que cambia es que, si se fijan, aquí vamos a tener nosotros puntos o marcas en cada uno de los lugares en donde yo precisamente tengo el valor nuevo, ¿no? Que en este caso sería para cada una de las variables, donde precisamente correspondería su valor. Entonces, vamos a escoger primero la línea normal, ¿sí? Y se fijan, ahí está. Entonces, yo puedo ver precisamente que en enero, febrero, marzo, abril, la cosa va aumentando. De repente, de mayo a junio,
el asunto se dispara, se sigue disparando julio, junio, llega el pico en agosto y termina ya después de agosto empezar a reducir hacia octubre, noviembre y diciembre, en donde precisamente se vuelve a estabilizar. ¿Sí? Entonces, si se fijan, yo aquí ya no tengo que escoger aquí abajo, porque ya está enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Porque precisamente ahora sí, ya Excel no se va a hacer bolas en cuanto a, ay, bueno, son 2 series de datos. No, ya sé que eso es una variable cualitativa, entonces sé dónde ponerla. ¿Sí? Entonces, ya no van a tener problemas en cuanto a eso. Y ya, junto con ello, pues ustedes lo que pueden ver es los diferentes tipos de gráfica o, bueno, de variaciones que ustedes pueden tener con la gráfica lineal, ¿no? Entonces, ustedes ya pueden escoger aquí los diferentes tipos y escoger, obviamente, la gráfica lineal que a ustedes les parezca más adecuada para lo que están poniendo. De hecho, si se fijan, una de las cosas que ocurre es, incluso entre los estilos que tienen, ustedes pueden poner las marcas, ¿sí? Que sería la otra opción que ahorita ya todos habíamos visto. Entonces, ustedes pueden poner las marcas de todos modos, o en lugar de marcas, ustedes, como algunas de estas opciones, pueden poner los valores, ¿sí? Dónde están precisamente para cada uno de los meses. Entonces, ahí lo pueden ver, por ejemplo, cómo va subiendo de enero hasta el número máximo en agosto y luego ya después vuelve a disminuir hasta diciembre, ¿sí? Entonces, bueno, tienen precisamente varias opciones para escoger cómo es que quisieran que se observase su gráfica lineal, ¿no? Y obviamente ya también, como habíamos visto previamente, pues también yo puedo poner aquí lo que es la frecuencia de casos o los casos en este caso, ¿no? Como lo estoy designando a la frecuencia. Y aquí son los meses y aquí pues sería el título que nosotros podríamos poner, que es comportamiento de las uno. Entonces, si se fijan, hice algo medio extraño que es poner ciudad 1. Ahorita van a ver precisamente por qué lo dejé como 1. Pero bueno, ahí está. Y es una de las formas en que yo puedo hacer la gráfica y no hay ningún problema, ¿no? De hecho, hay otra cosa interesante cuando ustedes ya tienen los datos así y sobre todo de que tienen una variable cualitativa. Entonces, literalmente pueden ir acá, escoger todo, incluso meses y casos, venir a hacer de nuevo su gráfica lineal. ¿Sí? Y en este caso, si se fijan, les da un título que es precisamente los casos, ¿no? Entonces me ilustra o me dice, bueno, sí, yo sé que lo que estás contando son los casos y tú ya si quieres le puedes poner aquí más rollo, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra de las cosas extras que podrían hacer si ustedes escogen todo. Pero bueno, aquí está. Como nosotros ahorita lo tenemos. Ahora bien, a partir de aquí yo puedo escoger precisamente lo que son los otros tipos de gráficas lineales, ¿no? Que en particular aquí la importante dentro de los otros tipos de gráficas lineales, o al menos ahorita, si notan, es, bueno, si yo escojo la siguiente, ¿sí? De hecho ya la escogí, no pasa nada, es lo mismo. ¿Por qué? Porque nada más tengo una serie de datos, ¿sí? Entonces por eso esto no tiene ninguna diferencia. Ahorita vamos a ver precisamente que con 2 series de datos la cuestión cambia. Igual, bueno, no igual, aquí van a ver una cuestión graciosa, porque esta es una gráfica lineal apilada, ¿sí? Y si se fijan aquí está el preview y no me da una línea en el 100%. ¿Por qué? Porque son el 100% de casos para cada mes. Entonces, como es una sola serie de datos, me va a dar una línea recta en 100, lo cual obviamente no tiene ningún sentido o no me sirve de nada, ¿no? Entonces, a comparación de estas que les digo que es literalmente la misma. Ahora bien, bueno, cuando tengo una sola serie de datos, pues lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, escoger las marcas, ¿sí? Por si tal vez eso me ilustra mejor las cosas. Igual la gráfica de líneas apiladas al 100% con una sola serie de datos, pues nomás me da también una línea
en el 100% y tiene nomás sus puntitos, ¿no? Y el último, bueno, la que sí pueden utilizar también con una sola serie de datos es esta, que es la 3D. ¿Sí? Y si ustedes escogen la 3D, pues eso es lo que ustedes van a obtener, ¿no? Un listón, más que propiamente una línea, ¿no? Entonces, ustedes pueden ponerlo de todos modos ahí con características que ustedes quieran. O también lo que pueden hacer es escoger la... Pueden escoger la gráfica y ver la rotación 3D. ¿Sí? Y ya ustedes pueden rotar, ¿no? La gráfica, igual que como habíamos visto con las gráficas de barras. ¿Sí? Entonces, ahí está. Ahí está con el 360 no scope. Okay. Listo. Entonces, bueno, eso es lo que pueden escoger ahorita ahí. Ahora bien, de todos modos, si se fijaron, una de las cosas que les comenté es, bueno, sí, eso es lo que podemos estar haciendo con una sola serie de datos. Porque resulta que la otra cosa que también habíamos dicho en cuanto a la gráfica lineal, es que la gráfica lineal es bastante bien utilizada, no solamente cuando vemos cosas a través del tiempo, sino cuando vemos precisamente varias series de datos a través del tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, imaginemos que aparte de la ciudad 1, ¿sí? Que ahora vamos a cambiar aquí casos de ciudad 1, voy a tener también los casos, o voy a saber los casos de la ciudad 2. ¿Sí? Pues imaginemos que precisamente tenemos eso y pues tenemos precisamente también los datos correspondientes, ¿no? Entonces, imaginemos que para lo que es la ciudad 2, pues yo aquí tengo tal vez 7 casos, y luego aquí yo tengo 26, 2, 1, 95, 167, 4, 125, 9, 21, 12. Imaginemos que eso es lo que pasa en la ciudad 2. Entonces, precisamente lo que quiero ver ahora son las dos series de datos, ¿sí? A través del tiempo. Entonces, bueno, de nuevo, como yo tengo una variable cualitativa aquí al inicio, puedo escoger las 3 columnas. Voy aquí, escojo precisamente mis gráficas lineales y voilà, ¿no? Ahora tengo las dos gráficas, ¿no? Que bueno, si se fijan, están un poco demasiado parecidas. Entonces vamos a cambiar algunos datitos. Aquí voy a poner 89, a ver si eso. Voy a poner 36. Ok, está. Aquí voy a poner 18. Ahí está, para que también se me dé diferente eso. Y listo. Bueno, ya tiene un poquito más de diferencia nada, ¿no? Entonces, ahí está. Yo ya tengo ahora que puedo comparar a dos series de datos al mismo tiempo dentro de una gráfica. ¿Sí? Y en función de eso, pues obviamente aparece la segunda serie. Que dice, fíjate, bueno, aquí ya tengo ahora lo que es serie 1 y serie 2. Vamos a cambiar precisamente ahorita estos, que son los que yo pues debería cambiar, ¿no? Porque no son serie 1 y serie 2, sino que uno representa la ciudad 1 y uno representa la ciudad 2. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es que se hace eso. Bueno, ponemos los títulos de eje, como de costumbre. Entonces ponemos aquí los casos. Meses. Aquí ponemos
Y lo otro que va a cambiar es precisamente como dijimos eso, ¿no? Y para eso vamos a seleccionar datos. Y aquí lo que voy a hacer es, pues bueno, editar las series. Y aquí la serie 1 es la ciudad 1. Y la serie 2 es, pues, y listo. ¿Sí? Entonces ahí está. Tenemos lo que serían la gráfica lineal para dos series de datos. Ahora bien, aquí es donde precisamente las cosas ahora sí van a ser un tanto diferentes. Si se fijan, bueno, ahora yo puedo de nuevo escoger los otros tipos de gráficas. Y ahora sí vamos a ver diferencias. ¿Sí? Entonces, estas es las gráficas lineales normales, ¿no? Cada una es individual y muestra lo que son sus propios datos. Pero ¿qué pasa si yo pongo las gráficas de líneas apiladas? Si yo pongo las gráficas de líneas apiladas, lo que pasa es que yo voy a tener los valores correspondientes en el azul a la ciudad 1 y en la ciudad 2, o donde ahorita estaba la ciudad 2, yo voy a tener la suma de ambos. ¿Sí? Igual que como en la gráfica de barras apiladas, recordará, ¿no? Aquí es la suma también de los dos. En las gráficas de barras apiladas, también cada una de las nuevas columnas era la suma de las dos cosas. ¿Sí? Entonces, por eso es que ahora ven que la gráfica, que lo que es la línea naranja, está mucho más arriba porque es la suma de tanto la ciudad 1 ahora con la ciudad 2. ¿Sí? Entonces, esa es una de las opciones que tienen aquí con esas gráficas lineales. La siguiente es la gráfica de lineal apilada al 100%. ¿Y qué quiere decir esa? Bueno, es también parecida a lo que sería la gráfica de barras apilada al 100%. En este caso, el límite es dado por la ciudad 2. ¿Por qué? Porque la ciudad 2 es de nuevo la suma de los valores de ambas ciudades realmente. No nada más va a ser la ciudad 2, sino que es la suma. Obviamente que esta suma ahora es en función del porcentaje. ¿Sí? Entonces, bueno, para enero me representa la distancia que hay entre una y otra, me representa precisamente la diferencia o lo que representarían los datos, o bueno, la frecuencia de los casos para la ciudad 2 y de aquí para abajo serían los de la ciudad 1. Entonces, es básicamente lo mismo que la gráfica de barras apiladas al 100%. A lo que voy es que es básicamente otra forma de ver esto. ¿Sí? Es lo mismo, nada más que en forma de línea. Y con obviamente aquí en lugar de tener una parte naranja como esta, tenemos una línea naranja que delimita lo que es el 100%. Pero es básicamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, para que sepan precisamente qué es esa gráfica de línea al 100%. Y la otra son las variaciones, obviamente, con los marcadores, ¿sí? Que pues no tienen nada más que las marcas, ¿sí? Lo único que tiene diferente. Y por último, la gráfica tridimensional. ¿Sí? Y de momento, ahí está. Vamos a dejarlo por mientras hasta ahí. Y lo que nos faltaría antes de las gráficas aquí, que normalmente son de líneas, serían estas, ¿no? Que son las áreas. Eso lo vamos a terminar de ver el viernes junto con el resto de gráficas que nos faltan. Entonces, ¿preguntas hasta ahí? Ya tengo aquí un comentario. Profe, ¿el viernes va a ser el examen? No. El viernes vamos a terminar de ver todo esto y ya podremos empezar a mencionar o ya mencionaríamos si terminamos para cuándo vamos a poner el examen. Ok, gracias. Profe, ¿no hay que tener examen? Sí, hay que tener examen, lo siento. Soy un ser despiadado y horrible. Pobres de ustedes. Sí, Entonces, ¿mandé? ¿Qué pasó? sí, es un ser despiadado. Sí, soy un ser despiadado y horrible. Son ustedes unas pobres y pequeñas víctimas. Que no. Horrible no su cara, pero despiadado sí. Pero sí, ¿no? Les digo, sí, pobrecitos ustedes son unas víctimas de todo esto.
Pero sí, bueno, entonces ya si terminamos el viernes, hablaríamos de cuándo sería el examen, pero no, el examen no es el viernes, ¿no? O sea, ya ahí que terminamos de ver ahora sí las gráficas que faltan, ya ahora sí mencionaríamos las cosas. Lástima que aquí no está la cara de me entristece. No, pero tiene, por ejemplo, aquí alguna que otra, ¿no? Cuando menos como esta, ¿no? Ahí está. A veces esa le sirva. Sí, o tal vez le sirva, les recomiendo ver precisamente la canción más triste del mundo, en el violín más pequeño del mundo de Bob Esponja. ¿Sí? Pero bueno, no, esa mera está buena. Ok, no sé si hay alguna pregunta antes de retirarme, jóvenes. No, ninguna. ¿Ninguna? Oh, ok. Bueno, entonces, pues si no hay nada más, por el momento, jóvenes, pues le dejamos hasta ahí. Sí, ya la próxima clase, como les digo, pues terminamos con con esto, ¿no? Y bueno, sí, básicamente la que les decía es esa, ¿no? La que es de seguir. Ok, entonces, pasen a bonita tarde. Cuídense mucho.